Bien, como lo prometido es deuda, recuerden que había puesto ya un vídeo en el aula sobre un problema de ácido base de junio, de la EBAU. Pues ahora voy a poner, como dije en su momento, el de julio, ¿no? Este problema de ácido base que salió en julio del 2019. Bien, el enunciado dice que para defenderse, perdón, las hormigas son capaces de proyectar ácido fórmico, ácido metanoico, un ácido orgánico de un solo carbono, a más de 30 centímetros. En un matraz aforado, en un recipiente de 100 mililitros, se introducen 0,046 gramos del ácido metanoico y se añade agua destilada hasta completar dicho volumen, con lo cual vamos a tener es una disolución de este ácido metanoico en un volumen de 100 mililitros. Sabiendo que el pH de la disolución obtenida es 2,92, ¿ven? Un pH ácido, nos piden dos cosas. Que calculemos el grado de disociación, la alfa, del ácido metanoico, y en el apartado B nos piden el valor de su constante de acidez, la KSUA, la constante de acidez de este equilibrio ácido-base. Como datos nos dan los pesos atómicos del carbono, del hidrógeno y del oxígeno. Eh, como es evidente, el ácido metanoico es un ácido débil. Y antes de lanzarnos a resolver el equilibrio, como los datos que nos dan son gramos y el volumen, pues debemos de hallar la concentración del ácido, hallemos ya la molaridad. Para ello utilizamos el peso molecular. Bien, la masa molecular del ácido fórmico, de un solo carbono, recuerden, HCOOH, sería 12 para el carbono, 2 hidrógeno y 2 oxígeno, 16, sumarían 46 gramos por mol o UMA, unidades de masa atómica. Si con este peso molecular podemos pasar los gramos a moles. ¿Cuántos gramos eran? 0,046 gramos. Lo dividimos entre su peso molecular, 46, y nos da un total de 0,001 moles. Bien, ¿cómo calculamos la molaridad? Bueno, como siempre, moles de soluto partido del volumen de la disolución en litros. En este caso particular hemos obtenido ya que los moles de ácido eran 0,01, aquí lo están, y recuerden que hay que poner el volumen en litros, eran 100 mililitros que dividido entre 1000 serían 0,1 litro. Al dividir obtenemos una molaridad, una concentración de 0,01 moles por litro. Ya podemos plantearnos a resolver el problema de equilibrio, es decir, hacer el balance de materia, como hemos hecho en todos los problemas de equilibrio, sea ácido base o no. El ácido fórmico con agua, el ácido fórmico actúa de ácido, evidentemente, el agua actúa de base, según Brostes y Lowry, el ácido le cede un protón al agua. ¿Qué protón es? ¿Qué hidrógeno es? Nunca este. Siempre en los ácidos orgánicos es el hidrógeno que está en el grupo COH, por lo tanto este es el que se cede. Se convierte en un anión, HCO menos, y el agua, al ganar el protón, se convierte en el ion hidróneo, H3O más. Como el problema nos decía que la concentración inicial, más que nos decía, nos daban datos para calcular la concentración inicial y nos dio 0,01 mol, perdón, 0,01 molar, tenemos aquí la concentración inicial, nada de, recuerden que el agua no se tiene en cuenta, eh, formiato, perdón, 0 y 0 ion hidróneo. Esta sería la concentración iniciales. Ahora tendremos que poner cuánto se gasta o se forma y la concentración en equilibrio. Aquí pararme. Si hay dos opciones, trabajar con X, como estamos haciendo aquí, o también podemos ya incluir la alfa. ¿Por qué incluir la alfa? Porque fíjense que nos la están pidiendo. Si incluimos ya en este balance el alfa, al despejar, hacer los cálculos, ya directamente calcularemos el alfa directo. Si no, hay que hacer un cálculo posterior. Bueno, en este caso vamos a utilizar la X, que para ustedes suele ser más fácil, ¿no? Pues ¿cuánto se gasta del ácido fórmico? X. ¿Cuánto se forma del anión? X, porque la proporción es 1 a 1 según el equilibrio. Y de este hidrógeno también 1 a 1. Pues, X también. En el equilibrio, ¿cuánto quedaría? Que es lo que nos
nosotros la concentración en el equilibrio, pues lo que había, 0,01 menos X. En el caso del ion, del anión, no había nada, se formaron X. Igual pasa con el ion hidróneo. Bien, ¿cómo seguimos entonces a continuación? Porque tenemos que calcular esa X. Bueno, fíjense, la X, que es este valor, coincide con la concentración de ion hidróneo. Y el dato que nos ha dado el problema, fíjense que es el pH. Justo, el pH está relacionado directamente con la concentración de ion hidróneo. Por tanto, la X la podemos relacionar con el pH. ¿El pH qué era? Pues un cálculo matemático, era el menos logaritmo en base 10 de la concentración de ion hidróneo. Nosotros sabemos que el pH, este valor, vale 2,92. Lo vamos a sustituir aquí y a continuación hacemos este pequeño cálculo matemático. Fíjense, hemos sustituido el pH por 2,92 y lo que queremos calcular es la concentración de H3O más. Está metido dentro del logaritmo. Lo que tendremos que hacer es la inversa del logaritmo. En una calculadora hacemos la inversa del logaritmo. Fíjense, esta es la calculadora científica del ordenador. Aquí tenemos el logaritmo, acerca del logaritmo, y aquí tenemos 10 elevado a x, es decir, esta sería la inversa del logaritmo, la función inversa, ¿no? La inversa matemática. Por tanto, si aquí calculamos el logaritmo, aquí calcularíamos la inversa del logaritmo. De esta manera, si nosotros aplicamos la inversa del logaritmo a 10, es decir, sería 10 elevado a menos 2,92. ¿Por qué menos 2,92? Porque hay un signo negativo, este menos pasa aquí. Entonces sería 10 elevado a menos 2,92. Eso nos daría 1,20 por 10 a la menos 3, que sería la concentración de ion hidróneo, que sería exactamente lo que vale la X. ¿De acuerdo? Ya tenemos la X. ¿Esto es lo que me pedía el apartado A? No, el apartado A me pedía el grado de disociación, y es lo que comentaba. Ahora hay que hacer un segundo cálculo. ¿Cuál es el cálculo? Pues bueno, el grado de disociación se define, o podría calcularse, a partir de la concentración, en este caso, de la cantidad que se gasta, relacionada con el total de la cantidad que había inicial. ¿Sí? ¿Qué cantidad se gastaba? X. ¿Cuánto era el total que había inicialmente? La concentración inicial. En este caso particular, si se acuerdan, la concentración inicial era 0,01 molar y X valía 1,20 por 10 a menos 3. Dividiendo esto es un tanto por 1, nos sale 0,12. 0,12 es el grado de disociación, que puesto en porcentaje sería el 12%. En este caso se puede dejar así en tanto por 1. Bien, ¿qué nos queda? Pues el apartado B. ¿Qué nos pide el apartado B? El apartado B nos pedía que calculásemos la constante de acidez, la K sub A. ¿Qué tenemos que hacer, por tanto? Pues utilizar la expresión de K sub A, que en este caso particular, recuerden que en este caso particular, según el equilibrio que habíamos puesto, era los productos, concentración del anión por concentración de hidrógeno, estos dos, partido por el único reactivo que utilizamos o que se utiliza, que es el ácido fórmico. Bien, recordemos que habíamos obtenido en el balance que en el momento del equilibrio las concentraciones son estas, X para estos dos y 0,1 menos X para el ácido fórmico. Sustituimos X por X, 0,1 menos X, la X ya lo teníamos de antes, 1,20 por 10 a menos 3, sustituimos este que X cuadrado, hacemos los cálculos correspondientes con una calculadora y obtenemos que la constante de acidez es 1,64 por 10 a la menos 4. Tenemos entonces el problema terminado, ambos apartados, y hemos resuelto de forma relativamente corta un problema de la EBAU de ácido base. Yo espero que con este problema, más los que hay en el aula, ustedes ya puedan afrontar el examen. Ya hablaremos a través del aula y de los foros la fecha exacta en que lo vamos a hacer. Un saludo y buen día.